Buenas tardes, alumnos. Aquí estamos transmitiendo desde la Academia Trilce, San Marcos, el solucionario del día del examen de hoy, el área D, ¿no? No olviden que el próximo 18 de marzo se dan inicio a nuestros ciclos en San Marcos, anual, semestral y el ciclo escolar. Así que apúrense porque las vacantes son limitadas. Yo soy la profesora Gabriela Villanueva de Literatura y voy a hacer el solucionario de las 4 preguntas que han venido y de las 2 adicionales, ¿no? La primera pregunta, la clave es, la pregunta 54, la vamos a colocar así para que puedan ubicarse. La clave es la letra A. ¿Por qué es la letra A? Porque nos están preguntando un verso del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, de una rima de Bécquer que es: del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa, ¿no? En los salones de repaso, de verano y de todos los ciclos anuales y semestrales de San Marcos, casi siempre les ponemos ese verso de Bécquer porque ahí se nota muy claramente la figura literaria llamada hipérbato, ¿no? Que consiste en desordenar las palabras que están dentro de una oración para darle ritmo y música, que es una de las características de la poesía. Así que yo creo que los alumnos de Trilce han respondido sin ningún problema esa respuesta, ¿no? La respuesta es hipérbato. En la segunda pregunta, que es la 52, la respuesta también es la letra A, ¿no? Nos muestran un fragmento de la obra Werther, un diálogo entre Alberto y Werther, que son los dos jóvenes los personajes principales de un triángulo amoroso formado por Werther, Carlota y su esposo Alberto, ¿no? Que si bien son amigos, son jóvenes burgueses de buena educación, de gran cultura clásica. Los dos tienen puntos diferentes de vista, ¿no? Werther representa al romántico pesimista, al romántico que vive exaltando sus emociones, ligado a la naturaleza, y en cambio Alberto nos muestra al joven educado, culto, reflexivo y con un pensamiento completamente racional, ¿no? Entonces, en esa respuesta vemos los diferentes caracteres que tienen los personajes de Alberto y Werther, que son caracteres completamente opuestos, ¿no? Entonces, en esa pregunta la respuesta sería la letra A, ¿no? En la pregunta 53, la respuesta es la letra D. Hace alusión, nos están colocando varios fragmentos de obras que tienen que ver con el indigenismo, algunas con Lazarillo de Tormes, ¿no? Pero cuando nosotros explicamos la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, incluso, ¿no?, en casi todos los libros Trilce, viene el primer fragmento de la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, porque ese fragmento nos sirve para que los chicos, para que ustedes conozcan el estilo con el que escribe Ciro Alegría, ¿no? Entonces, siempre es el fragmento en que Rosendo Macchi, es otra clave para responder bien la pregunta, está buscando unas hierbas para cuidar, para aliviar los dolores de su esposa, y se le cruza una culebra que es sinónimo para la gente del campo de mala suerte, ¿no? Entonces, esta pregunta es, si no han leído ese fragmento inicial del libro Ciro Alegría, que está en los libros de Trilce, tanto en las guías de academia como en los colegios, pueden haber contestado alumnos muy fácilmente la pregunta, porque hacía alusión a Rosendo Macchi, que es el primer alcalde de la comunidad de Rumi, donde se desarrolla la novela El mundo es ancho y ajeno, ¿no? En la siguiente pregunta, que es la pregunta 54, no, acá es 54, he hecho mal, ¿no? Acá es 51, perdón, chicos. Acá es 51, 52, 53 y 54, ¿no? En la pregunta 54 hay un fragmento del poema 4 de Pablo Neruda, y en todas las alternativas corresponde a su poesía épica, modernista, vanguardista. Ninguna de las alternativas puede ser, porque ustedes saben que en los primeros poemarios de Neruda, hablamos de Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada, el tema que sobresale es el tema del amor, es su etapa sentimental, ¿no? Entonces, por eso es que hemos descartado las otras alternativas. Para ustedes también les va a ser sencillo, porque ustedes saben muy bien que
el tema del amor es el tema recurrente en los primeros poemarios de la etapa sentimental de Pablo Neruda, ¿no? Entonces la respuesta sería la letra D. En los adicionales, que es 101 y 102, ¿no? La primera pregunta hace alusión a una obra que es para, bueno, no solamente para mí, sino para la crítica en general. Es una obra que marca el inicio de una técnica narrativa, de un estilo de pensar de los latinoamericanos llamado lo real maravilloso, ¿no? Justamente en El reino de este mundo, en el prólogo que hace Carpentier, se hace alusión por primera vez, se teoriza por primera vez acerca de lo real maravilloso o realismo mágico, porque San Marcos no tiene ninguna diferencia entre los dos términos, ¿no? Algunos críticos le encuentran alguna diferencia, pero para nosotros que estamos preparándonos para San Marcos, siempre les hacemos la aclaración que San Marcos considera los dos términos iguales, ¿no? Esa técnica literaria que consiste en incorporar elementos irreales a lo cotidiano, pero contarlos como si fuera real, ¿no? Tinoel es un esclavo, heredero de las religiones africanas, donde una de las características es la capacidad de metamorfosearse que tienen los hombres que practican estas religiones en animales, ¿no? Y eso necesariamente, y es obvio para ustedes también, que corresponde al realismo mágico o lo real maravilloso. Por lo tanto, la respuesta muestra este argumento, estos personajes, esta obra es representativa de lo real maravilloso. Esa es la respuesta, ¿no? En la siguiente pregunta nos hablan acerca de una obra capital de un latinoamericano que es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde lo real maravilloso llega a su máxima expresión, ¿no? Entonces la pregunta es con respecto al linaje de los Buendía. Acuérdense que es una novela que narra 7 generaciones de los Buendía durante 100 años, ¿no? Y nos preguntan que respecto a la familia protagonista, ¿cuál es la afirmación correcta, ¿no? Y la afirmación correcta es definitivamente que el incesto es recurrente entre sus parientes. Es recurrente entre la primera pareja, que son primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Es recurrente cuando Amaranta siente un deseo que no es el deseo de tía hacia su sobrino Aureliano José. Y es recurrente al final de la obra cuando Aureliano Babilonia mantiene una relación con su tía Amaranta Úrsula, aún sin saberlo, él no sabe que es su tía, pero ahí se cumple la maldición de los Buendía, ¿no? La maldición que consistía en que cuando dos de la misma sangre se junten, iban a ser un niño con cola de cerdo, ¿no? Entonces, cuando Amaranta Úrsula concibe un hijo con su sobrino Aureliano Babilonia, nace el niño de cola de cerdo, y eso significa la destrucción de las 7, bueno, de todos los Buendía, ¿no? Entonces, la respuesta es que uno de los temas recurrentes es el incesto, ¿no? Bueno, chicos, espero que esto les haya servido. Creo que todos los que han estudiado en el ciclo repaso estaban muy preparados para estas preguntas, para estas respuestas. Se los digo con toda seguridad porque ha sido parte de las clases que hemos tenido todo el verano. Y no olviden que el 18 de marzo inician los ciclos para San Marcos, que vienen el anual, el ciclo semestral y el ciclo para escolares. Así que no se demoren porque van a ser presenciales con nosotros, los profesores que enseñamos en las academias Trilce y en los colegios Trilce, y las vacantes son limitadas, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y ahora le voy a dar paso a otro profesor que va a ayudarlos con la solución de sus preguntas. Buenas tardes, chicos, y suerte. Con lo solucionario, vamos ahora con las preguntas de Historia Universal. Soy el profesor Daniel García. Antes de comenzar, no olviden lo que comentó la profesora Gabriela hace algunos instantes. En unos días comienzan nuestros nuevos ciclos, ciclo San Marcos, especializados para San Marcos, ciclo escolar, ciclo anual, ciclo semestral. Estamos ya a pocos días, 18 de marzo. Para aquellos que quizás no se animaron a postular en este proceso o tal vez aquellos que por ahí tuvieron algunas pequeñas lagunas a las que les faltó quizás algunos puntos para el examen, los esperamos aquí con una plana experta para todo lo que es la preparación para San Marcos. Vamos a seguir con el solucionario de la decía. Vamos a tomar las preguntas de Historia Universal en primer lugar del área D.
En el área D ha venido la pregunta 68, la pregunta 69, la pregunta 70. En el área E, el área de humanidades, como saben ustedes, han venido dos preguntas más. Las colocaremos a la derecha luego, ¿ya? Pero primero las preguntas 68, 69, 70. Ha habido una tendencia esta vez en el examen de San Marcos. Las 5 preguntas han sido específicamente de temas del siglo XIX. Aquellos que hemos trabajado aquí en el repaso, nos hemos detenido en esos capítulos, por ahí con algunos detalles que ahora vamos a comentar, ¿no? Pero estas 5 preguntas han sido específicamente siglo XIX. Comenzamos. La primera pregunta es luego del fin del Imperio Napoleónico, etc. El contexto en la pregunta 68 es la restauración. La pregunta 68 y varias de las preguntas que esta vez nos ha planteado San Marcos han sido preguntas compuestas, preguntas con 3 o 4 de historia universal. Tenemos que discriminar cuáles de los enunciados son verdaderos y cuáles son falsos. La pregunta 68 se refiere, les decía, a la época de la restauración, la época del Congreso de Viena. Nos piden que definamos cuáles son los principios que corresponden al Congreso de Viena y nos proponen 4 ítems, 4 afirmaciones. La primera nos habla de legitimidad, la segunda es intervencionismo, la tercera es independencia, la cuarta es equilibrio. Esa cuarta proposición es un poco tramposa, porque quienes hemos estudiado el Congreso de Viena, la restauración, sabemos que efectivamente uno de los principios fue el principio de equilibrio. Y ahí viene una de las recomendaciones que siempre les damos en las clases de repaso, ¿verdad? No basta con la primera palabra, hay que leer la afirmación completa. El enunciado es verdadero. Legitimidad. Para los monarcas, la paz, el orden solo era posible si se consolidaba, se respetaba la autoridad de los monarcas restaurados. Ese es verdadero. La 2, intervencionismo, es verdadera. Las potencias que vencieron a Bonaparte asumieron una postura de garantes, de vigilantes del orden europeo. Si por ahí en algún país se vio un disturbio revolucionario, ellos podían intervenir, se arrogaban el derecho a intervenir en la política interna de otros países. La 3 es evidentemente falsa, se contradice con la número 2. La número 2 me dice que las potencias intervendrían, la número 3 me dice que las potencias no eran responsables de mantener el orden mundial. Nosotros en las clases de repaso siempre les hemos indicado, ¿no? A estas preguntas compuestas tienen que revisarlas bien en primer lugar. Si hay 2 ítems que se contradicen, yo sé que mi respuesta no puede contener a los 2. La 2 es verdadera, la 3 es falsa. Entonces por ahí la alternativa A, por ejemplo, se va, pues, ¿no? El ítem 4, les decía, es el que tiene un poco de mala intención, porque el ítem 4 dice equilibrio. Hasta ahí genial. Pero luego dice, basado en un reparto desproporcional. Y si me hablan de un reparto desproporcional, entonces obviamente es lo contrario de equilibrio. Ahí San Marcos puso una pequeña zancadilla, una pequeña emboscada para los postulantes. Esas 4 se descartan. En la pregunta 68, la alternativa correcta es E, 1 y 2. Ahí cuidado con esa pregunta de admisión. La 69 es la misma época, siglo XIX les decía, pero se mueve un poco más adelante. Ustedes recordarán que cuando hemos hecho el repaso en el siglo XIX, dijimos que luego de Bonaparte las potencias inician la restauración del absolutismo y comentamos que esa restauración iba a fracasar, porque las clases populares, la burguesía, no lo iban a permitir. Y se produjeron a continuación nuevas revoluciones, las revoluciones liberales del año 30 y del año 48. La pregunta 68 fue de restauración, la 69 fue sobre revoluciones liberales. La revolución del año 30, para ser más exactos, como ustedes recordarán, Carlos X había intentado reforzar su autoridad, prácticamente volver a un régimen puramente absolutista. La población se levanta, coronan a Luis Felipe I. Esa revolución que lleva al trono a Luis Felipe I implanta un nuevo régimen con ciertas características. De aquí en adelante ya no es como había sido antes, que la carta o la constitución, por así decirle, era otorgada por el rey al pueblo como un favor. Ahora se establece que es un pacto. El rey y la nación pactan, hacen un contrato. Por eso me dice la alternativa C, es una monarquía contractual. Jurídica, porque de aquí en adelante las bases o el reino no estarán sometidos al capricho de un monarca, sino a un cuerpo de leyes establecido, como era el propósito de la burguesía. Y parlamentaria, porque evidentemente el monarca delega algunos poderes en las cortes o cámaras, o parlamento, como diríamos nosotros. Las otras alternativas no van, ¿no? La letra A me dice república. Si tienes un reino, tienes una república. La letra B me dice un gobierno democrático con voto censitario universal. Quienes estuvimos en el repaso sabemos que esos 2 conceptos son contradictorios, lo explicamos varias veces. Voto censitario, voto universal son mutuamente excluyentes. La B se va. La B me dice monarquía despótica.
ni hablar, es contra eso que se rebelaban. Y la E me dice voto universal, en el 48 vendrá el voto universal. Pregunta 69, alternativa C. En esas dos, quienes hemos trabajado en Trilce y nos hemos detenido en esos temas, no debemos haber tenido problemas, son 40 puntos, obsequio de la universidad, ¿eh? La pregunta 70 es el problema, porque en la pregunta 70 San Marcos ha hecho algo que no había hecho desde que comenzó con las preguntas de ECO. Se ha salido del prospecto, se ha salido del temario. La pregunta 70 no habla del segundo imperio francés, ese no es un tema de prospecto, es una travesura de la universidad. Igual vamos a desarrollarlo, ¿eh? Pregunta 70, 4 enunciados. Me hablan de Napoleón III, emperador de Francia. Ítem 1, me dice, ¿invadió México? Sí. ¿Venció a Maximiliano? No. Maximiliano es el emperador títere que Napoleón quiso poner en México. Ítem 2, apoyó la unificación de Alemania e Italia. La de Italia sí, la de Alemania no. Francia y Alemania eran en ese sentido opuestos por completo. Francia no quería que Alemania se unificara y cuando Alemania lo intenta, eso provoca una guerra. El ítem 3 y el 4 son verdaderos. Napoleón III impulsó la expansión colonial francesa en Asia, Indochina, y en la 4 enfrentó la guerra franco-prusiana en la que fue vencido, y eso le costó el trono. Esa pregunta, como les digo, es polémica porque ese tema no es del prospecto, y San Marcos siempre había respetado su prospecto, no sabemos qué ha pasado esta vez. 70, alternativa A. Al área E le vinieron estas 3 preguntas, al área E le vinieron estas 3 preguntas, y 2 preguntas adicionales que nosotros vamos a enumerar acá, como 105 y 106. Los que han dado el examen de humanidades las van a reconocer cuando comencemos a leerlas. Pues, ¿eh? Igual es siglo XIX. La pregunta 105 dice, durante la segunda mitad del siglo XIX, ahí el tema es imperialismo, imperios coloniales. Nuevamente, otra vez, es una pregunta compuesta por 4 proposiciones. La 1 me dice, en las provincias de ultramar, el trato que le daban los ingleses a las colonias era el mismo que a las provincias. Eso es falso por definición. Una colonia es un territorio subordinado. La 2 me dice, en cambio, en los protectorados, a la población indígena se le permitía mantener un gobierno propio. Eso es verdadero y eso es lo que distingue a un protectorado de una colonia propiamente dicha. En un protectorado, la autoridad indígena se mantiene en el trono bajo la protección, entre comillas, de la potencia dominante, ¿no? El ítem 3 me dice, las colonias de explotación tenían un gobierno autónomo. Por definición no. La colonia de explotación es dominada por la metrópoli. Y el ítem 4, ya se refiere a Gran Bretaña, me dice, los ingleses a los dominios les daban un estatus especial. Y a eso es un poquito más rebuscado, pero eso también se explicaba en clase. Los dominios eran territorios como Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Y a ellos se les daba, por ejemplo, la facultad de escoger sus propias autoridades y regirse por sus propias leyes. La palabra dominio ahí es distinta de colonia y de protectorado. Tienen una categoría jurídica especial diferente. El enunciado 1 es falso, el enunciado 3 es falso. Me piden cuáles son correctas. En esa pregunta, que estamos enumerando como 105, la respuesta correcta es la alternativa C, que viene a ser, si están siguiéndonos en su examen, la que dice solo 2 y 4. Y la quinta pregunta que vamos a desarrollar, que también es exclusivamente del área E, Humanidades, es acerca de Segunda Revolución Industrial, otra vez tema del siglo XIX y otra vez una pregunta compuesta por 4 enunciados. Es importante que tomen nota si se van a enfrentar luego a otro examen de admisión de San Marcos, que en el caso de Historia Universal se está volviendo muy frecuente que las preguntas no sean directas, sino tienen 2 o 3 o 4 ítems y tienen que analizarlos uno por uno. Eso hace más difícil la pregunta. Segunda Revolución Industrial, 4 enunciados. 1 me dice, nuevas potencias, Alemania y Estados Unidos, eso es verdadero. 2, fragmentación de empresas industriales. Quienes estudiamos Segunda Revolución Industrial en el repaso, recordaremos que una diferencia entre la Segunda Revolución y la Primera es que en la Segunda surgen las grandes corporaciones, grandes conglomerados empresariales diferentes a los de la Primera Revolución. Así que el ítem 2 que me dice fragmentación es falso, más bien es concentración del capital. El ítem 3 me dice movimiento de población de Europa a otros continentes, claro que sí, crece la población europea y los europeos emigran a otras regiones. Y la proposición 4 me dice se expanden ideologías vinculadas al movimiento obrero. Claro, la Segunda Revolución Industrial significó una mayor difusión del socialismo marxista o del anarquismo, por ejemplo, ¿no? Vienen a ser verdaderas ahí la proposición 1, la 3 y la 4. 1, 3 y 4
Alternativa B. Esas son las 5 preguntas de historia universal que hemos desarrollado hoy, 3 del área D y 2 adicionales para completar las 5 del área E. A continuación viene otro profesor, no se vayan, viene otro profe. No olviden que, como habíamos dicho al inicio, en unos días comenzamos nuestros nuevos ciclos, las vacantes son limitadas, así que no pierdan la oportunidad. Éxitos en el examen y nos estamos viendo. Hasta luego. Se saluda el profesor del curso de Economía. También manifestarles que hay un ciclo San Marcos, escolar anual, semestral, que empieza el 18 de marzo en nuestra Academia Trilce. Hoy día vamos a resolver, vamos a ayudarte en el solucionario del examen de admisión del área D. Y vamos a empezar. Vamos a establecer el área D. Y empecemos con la pregunta número 75. La pregunta 75 dice lo siguiente: cuando se incrementa la cantidad ofertada de dólares en la economía peruana, uno de los primeros efectos es que el tipo de cambio presenta una tendencia a la baja, dado que el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, es responsable de la política monetaria y cambiaria. Pregunta: ¿qué debería hacer para contrarrestar esa tendencia? Sabemos que el Banco Central de Reserva del Perú es una institución, obviamente, que tiene una finalidad. Disculpen la interrupción, retomamos con el solucionario del examen de admisión en el área D, en el curso de Economía, y vamos a resolver la pregunta 75, que dice así: cuando se incrementa la cantidad ofertada de dólares en la economía peruana, uno de los primeros efectos es que el tipo de cambio presenta una tendencia a la baja, dado que el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, es responsable de la política monetaria y cambiaria. Pregunta: ¿qué debería hacer para contrarrestar esa tendencia? Bueno, sabemos que el Banco Central de Reserva del Perú tiene una finalidad, ¿no? Preservar la estabilidad monetaria. Y entonces, si hay una tendencia, especialmente a la baja en el tipo de cambio, debemos buscar utilizar un instrumento, ¿no? El BCR, dentro de la política monetaria, puede utilizar el encaje legal. Y eso del encaje legal podría subir o podría bajar. De acuerdo a las circunstancias presentadas en la pregunta 75, deberíamos subir la tasa de encaje, ¿no? Subiendo la tasa de encaje, entonces se puede llegar a cumplir esta finalidad, que es preservar la estabilidad monetaria. La 75 sería, en la clave, la letra C, cuyo tenor dice subir la tasa de encaje legal en dólares. Pregunta 76. En raya se realiza el intercambio de bienes y servicios, que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Interacción que trata de lograr el bienestar. Otra raya. Bueno, generalmente cuando se habla de todo lo que es intercambios, estamos hablando del mercado, ¿no? Porque en el mercado hay dos agentes que son muy importantes: el que vende y el que compra. Para que exista interacción, los dos agentes buscan llegar a un acuerdo. Entonces acá me dice en una raya, dentro de las alternativas, el mercado, se realiza el intercambio de bienes y servicios que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Interacción que trata de lograr el bienestar. Otra raya sería individual. ¿Y por qué lo tomamos de manera individual? Generalmente habiendo dos agentes, el vendedor y el comprador, porque cada agente tiene un objetivo, ¿no? El vendedor tiene su objetivo y el comprador tiene su objetivo. Entonces, la palabra individual también está sustentada bajo el marco del filósofo economista, padre de la economía moderna, Adam Smith, en el principio de la mano invisible. Clave en la 76A, el mercado guión individual. La pregunta 77 dice:
Los factores de producción, detalla algunos factores: capital, tierra, trabajo y tecnología, son los recursos que combinan para producir bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. Todos los bienes que se generan en una sociedad se obtienen por medio de la utilización de los factores productivos. Señale la alternativa correcta con respecto a los factores de producción en la sociedad actual. Bueno, los factores de la producción por definición son los elementos, son los recursos que van a servir para llegar a producir bienes y servicios. Eso es algo básico. Sin estos factores no se puede generar riqueza. Una de las alternativas que suma, ¿no?, a lo que estamos mencionando, generar, crear, elaborar en este caso, es de la pregunta 77, la alternativa E, donde dice que el avance tecnológico incrementa la oferta de productos, volumen de producción, cantidad de producción y su innovación. El producto puede ir, ¿no?, generándose valor agregado. Por ejemplo, si hablamos de celulares, los celulares no solamente me sirven para poder recibir una llamada, para poder llamar. El celular también me puede servir de repente para escuchar música, me puede servir en algún momento para tomar fotos. Entonces la innovación es, ¿no?, agregarle al producto ciertos lineamientos, ciertas cosas que generen valor, mucho más valor del que ya tiene. Entonces la clave en la 77 bajo ese contexto sería E. El avance tecnológico incrementa la oferta de productos y su innovación. 77E. La pregunta 78. ¿Se consideran bienes públicos la defensa nacional, la salud pública, la educación pública, los parques, las playas, las autopistas, los puentes, como etcétera? ¿No es cierto? Generalmente hay toda una gama de bienes y entonces bajo este criterio, bajo esa forma, nosotros podríamos mencionar primero, ¿no?, de la pregunta, ¿qué es un bien público? Bueno, un bien público es aquel bien que todos los podemos consumir, lo podemos utilizar, ¿no? Y bajo ese criterio de que el bien público se puede consumir o ser consumido por todos, generalmente parte mucho de los lineamientos del Estado, ¿no? Por eso habla de defensa nacional, habla de educación pública. Generalmente cuando se habla de un bien público hay ciertas características que lo representan. Por ejemplo, de las tres alternativas en Romanos, ¿cuál se podría relacionar como una proposición correcta de un bien público? Dice, acceder o acceden todos los que tributan y no tributan, verdadero, ¿no? Porque generalmente, pues, así yo no pague, puedo acceder al bien público, ¿no? Por eso habla, pues, de parques, playas, puentes. ¿Son bienes no rivales? Verdadero. Hay una característica que se menciona, que los bienes generalmente públicos son no excluyentes, ¿no? Y la tercera que dice, la segunda sería verdadero, la tercera que dice, reciben el beneficio solo los que pagan tributos. Eso sería falso, ¿no? Porque hemos dicho que un bien público puede gozarlo el que paga o el que no paga. Entonces, en esta pregunta, la número 79, la alternativa sería la D. Ahí. La pregunta 78, dice lo siguiente, ¿no? La pregunta 78 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Los bienes son el resultado de la actividad productiva que combina los factores de producción
para generar la satisfacción de las diferentes necesidades. De acuerdo con esta afirmación, establezca la relación correcta entre la columna del tipo de bien y la de su ejemplificación correspondiente. Bueno, esta pregunta es el tema de bienes, pero hay muchas clases de bienes. Para poder ir simplificando y llegar a la respuesta correcta, estaríamos hablando de los bienes cuya clase serían especialmente los bienes económicos. Los bienes económicos tienen varias subdivisiones, ¿no? En esa pregunta ya me da esas subdivisiones la universidad, ¿no? Y al darme la subdivisión también me da un ejemplo para que yo pueda relacionarlo. ¿Cuál sería la relación correcta, ¿no?, de esta clasificación de los bienes económicos? Por ejemplo, en la premisa 1 en Romanos, los bienes de consumo están relacionados con la vestimenta, ¿no? 1C. Los bienes de capital están relacionados con las maquinarias, 2A. Y los bienes intermedios están relacionados con la materia prima, cuya alternativa o letra es la B. ¿Cómo quedaría esto, no? Sería la 78, clave C. Sería la clave C. Ahora, un bien de consumo, ¿qué fundamento tiene? Un bien de consumo es aquel bien que va a satisfacer mi necesidad, ¿no? Es de consumo porque lo adquiero, lo compro para satisfacer mi necesidad. Un bien de capital es un bien que me va a generar riqueza, que va más por el lado de la gente empresa, una máquina, un equipo. Y un bien intermedio es el que está en proceso de transformación, ¿no? Más que todo hay que saber un poco el fundamento para poder relacionar. Muy bien. La pregunta 80, dice lo siguiente: el señor Víctor Acosta se ha jubilado y ha recibido la transferencia de su compensación por tiempo de servicios, CTS, de 50.000 soles, dinero con el cual ha decidido adquirir una combi para hacer movilidad escolar. Parte del precio del vehículo lo pagará al contado y el saldo de 20.000 será financiado por un banco. Pregunta: ¿a qué tipo de bien pertenece el vehículo que será adquirido? Bueno, aquí también generalmente pues hay una pregunta muy relacionada con los bienes. Dentro de los bienes económicos, ¿no?, existen varias clasificaciones. Si yo tengo de ejemplo que es una combi que va a adquirir, es un móvil para hacer movilidad escolar, es porque me va a generar dinero, ¿no? Me va a generar generalmente pues dinero de la actividad que voy a realizar. De los mencionados en las alternativas, el bien económico que cumple esa característica es el bien de capital, porque el bien de capital siempre se utiliza para generar riqueza. En este caso, la alternativa en la pregunta 80 sería la D. Pregunta 81. Bueno, en la pregunta 81 tenemos ciertas gráficas de producción donde se van a resaltar tres producciones especiales, ¿no?, que son clases de producción. La producción total, la producción media y la producción marginal. Lo que se plantea en esta pregunta, en estas 5 alternativas, es las relaciones entre las producciones que he mencionado, ¿no? Repito, producción total, producción media y producción marginal. Me ponen los gráficos para ayudarme más o menos a ver las tendencias.
y estas tendencias están clasificadas en 3 etapas. Después de mirar las tendencias y fundamentados en la teoría de la producción, ¿cuáles son las tendencias correctas entre estas 3 producciones, ¿no? Total, media y marginal. Generalmente para esta pregunta, más la pregunta se inclina por las tendencias en las producciones medias y marginales. Observando las 3 etapas y viendo cómo se mueven las gráficas, la alternativa que quedaría es que, por ejemplo, mirando las gráficas, en la primera etapa, la producción marginal es mucho mayor que la producción media, ¿no es cierto? Según el gráfico, la producción marginal es mayor que la media en la etapa 1, sobre todo el segundo gráfico, ¿no? El gráfico de abajo, inferior, que habla de la producción marginal y media. En la etapa 2, la producción marginal es mucho menor a la media, así lo menciona el gráfico, también segundo, inferior. Y en la etapa 3, la etapa media, ¿no?, es mucho mayor a la marginal. Eso se logra viendo, pues, repito, gráficamente las tendencias. ¿Y cuál sería la clave? La clave sería la alternativa A en la pregunta 81. En la pregunta 82, el tenor, el sustento es así. Las actividades de las empresas o de emprendedores que operan en un mercado dan lugar a beneficios para otros agentes externos a dicho mercado. La producción o el consumo de un bien afecta a consumidores o empresas que no participan en su compra ni en su producción. Este efecto se denomina, bueno, esto realmente es una falla del mercado, ¿no? La pregunta 82, dentro de las fallas de mercado, por ejemplo, están aquellas situaciones que pueden ser generadas de repente por alguna persona de manera individual, ¿no?, persona natural o persona jurídica, y ante esta situación que se da, creada por estas personas, el efecto puede ser un efecto positivo o negativo. Para explicarme mejor, si un emprendedor decide poner una panadería, ¿no?, o sea, es un empresario, él busque el local, probablemente compre los hornos, busque al panadero, ¿no es cierto? Y bueno, las vitrinas para poder exhibir, no sé, aparte del pan, la jamonada, de repente la mantequilla y muchas cosas más. Pero ¿hacia dónde quiero llegar? Cuando se pone en la panadería y se elabora el pan, tú te has dado cuenta que en los alrededores viene un señor con una canasta y se pone a vender tamales. Entonces, producto de eso, ¿no?, de que se pone cerca la panadería, ese señor o esa señorita o esa señora puede vender 100, 200 tamales, ¿no?, un viernes o un sábado. Pero la pregunta es, ¿cuánto ellos invirtieron en la creación de la panadería? La respuesta es nada, porque hay otro que invirtió en los hornos, en el local, en contratar al panadero y al personal, ¿no?, que va a trabajar ahí. Esa acción, esa decisión de ese emprendedor con respecto al efecto que está causando se llama externalidad. Y en economía las externalidades, repito, pueden ser positivas o negativas. De acuerdo a la pregunta, se marcaría una clase de externalidad. ¿Y cuál sería la respuesta? En la número 82 sería externalidad positiva, 82B. La pregunta 83 dice, el Banco Central de Argentina redujo el valor de su moneda local con respecto al dólar. Según ello,
señale la alternativa correcta en relación con la medida adoptada. Bueno, esta pregunta del Banco Central de Argentina está muy relacionado con la ciencia económica cuando hablamos, por ejemplo, del tipo de cambio, o podemos hablar también de un tema relacionado al comercio internacional, ¿no? Si nos habla de Argentina, nos dice que redujo el valor de su moneda local, ¿no?, propia, Argentina, tendríamos que asumir quién la redujo, quién disminuyó eso. Eso lo ha hecho el Estado. El propio Estado ha hecho esa reducción en el valor de la moneda. En economía, cuando el Estado está presente en el tipo de cambio, hay dos situaciones. Puede ser en este caso, una devaluación monetaria o una revaluación monetaria. Como dice que redujo el valor de la moneda respecto al dólar, la respuesta sería devaluación monetaria, ¿no? Generalmente los gobiernos toman esas decisiones de devaluar su moneda también con otros fines, ¿no? De repente quizás mejorar su comercio internacional, tratar de que las exportaciones tiendan a crecer, ¿no?, con respecto al mundo, y esto es decisión pues del Estado cuando hay ciertos problemas en la economía, ¿no?, para darle una mayor estabilidad. La clave en la 83 sería C. La pregunta 84 dice, el factor que aumenta o disminuye la cantidad demandada se refleja en la misma curva de demanda de un bien normal. Dicho factor se refiere, raya, al producirse cambios en cualquier factor del conjunto del ceteris paribus, se produce, raya, de la curva de demanda de dicho bien. Bueno, la pregunta 84 tiene que ver también con el mercado, específicamente con la escuela neoclásica, donde la escuela neoclásica analiza al comprador, analiza al consumidor. El nombre de repente mucho más técnico se llama teoría de la demanda. Se desarrolla toda la teoría de la demanda en clase y lo primero que el docente explica es que existe una variable muy importante para el comprador en el mercado. Esa variable es el precio, ¿no? Si el precio tiende a subir, el comprador compra menos. Y si el precio tiende a bajar, el comprador compra más. Aquí cuando la universidad me dice se refleja en la misma curva de demanda, fue una primera demostración de la escuela neoclásica, y cuando ellos demostraron que esos cambios que se dan en una sola gráfica a nivel de la cantidad demandada, comprada, si sube o baja, es por una variable que ellos deciden investigar y analizar. ¿Cómo se llama la variable? Precio del producto, precio del bien. Esa es en una primera parte de la pregunta. Y en una segunda parte de la pregunta me dice, ¿pero qué pasaría si otras variables que la escuela neoclásica considera dentro de un ceteris paribus cambiaría? Hemos explicado en clase que si me hablan del ceteris paribus, ya no me están hablando del precio. Para ese posible consumidor podrían ser unas variables de compra, ¿como cuáles? Gustos y preferencias, podría ser el comprador relacionado con sus ingresos, relacionado con el clima. Y si eso ocurre como una posible decisión del comprador ante el cambio de esas variables que son diferentes al precio, en este caso, gráficamente, demostrado por la escuela neoclásica, la gráfica tendría que desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. También se conoce como un desplazamiento, ¿no? Aumento de la demanda o disminución de la demanda. Pero todo es un desplazamiento. Entonces, bajo esos argumentos, uno es precio, guión, y en la segunda parte,
desplazamientos de la demanda, o a la derecha o a la izquierda. 84E. Bueno, ha sido un gusto poderte explicar las preguntas del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el área D. Espero que sigas estudiando y recuerda que siempre estamos listos en Trilce para poderte ayudar. Recordarte que tenemos los ciclos San Marcos, escolar anual, el semestral, ¿no? Los que vienen con mayor fuerza, ya con una base más dada a partir del 18 de marzo como fecha, y tú sabes, ¿no?, que en Trilce tu mejor opción, estudiar, ¿no?, siempre se nota.